Mi mamá en algunas ocasiones para la escuela me podía comprar unos zapatos. Y aunque ya no me quedaran, yo no le podía decir que quería otros porque yo sabía que no había el recurso. Llegué a un punto en el que con Reebok o con Adidas llegué a tener 78 pares de tenis. Esas personas exitosas lo que han venido haciendo es desarrollando capacidades que se vuelven habilidades, que se vuelven hábitos y que los vuelven o lo volvemos estilo de vida. Visualízate en cómo te vas a ver, cómo te vas a sentir, en dónde vas a estar, con quién vas a estar, cómo vas a impactar. Hay una cualidad que le quiero decir a todo mundo. El cerebro no tiene la capacidad, no la tiene de distinguir qué es real y qué es imaginario. Si tú lo que visualizas es tu sueño, tu sueño, tu sueño, tu sueño, tu cerebro lo registra como algo que ya se cumplió, que no te dé pena, no te dé vergüenza decir no lo sé, que no te dé pena equivocarte, que no te dé pena fracasar. Soñaron una casa y les apuesto que muchos de ustedes ya tienen su casa, fue posible. ¿Querían un auto? Fue posible. ¿Querías terminar una carrera? Fue posible. ¿Querías un emprendimiento? Fue posible. ¿Querías una empresa? Fue posible. ¿Querías el viaje? Fue posible. O sea, ¿por qué? Porque todo pasó por nuestra mente, lo trabajamos y entonces se cristalizó en una realidad. Si pudieras cambiar o crear un hábito en las personas de todo el mundo, ¿cuál sería y por qué? Emilio, muchísimas gracias por recibirnos aquí en una de tus oficinas. Estamos en Ciudad de México grabando este episodio. Y quiero iniciar nada más platicando brevemente cómo te conocí. No se me olvida nunca que cuando arranqué también el negocio como Fitizo hace ya 4 años, en 2020, una de las primeras personas que confiaron primero en mí, porque estaba trabajando solo en mi trabajo, fuiste tú. Por ahí contactamos por redes sociales, hicimos tu proyecto web, proyecto de aplicación, todavía estaba en veremos, pero bueno, pues son las primeras personas que confío en mí. Te agradezco mucho eso, nunca se me olvida las personas que en un principio confían en tu trabajo cuando todavía no tienes un portafolio tan amplio o así. Y desde entonces, pues conectamos mucho, ¿no? Tú tienes una mentalidad, una energía y una vibra muy, muy positiva, muy energética, muy de sí se puede y pues después de 4 años el seguir aquí conectando, nunca hemos perdido comunicación, ya no es tanta, pero bueno, me da un gusto poder tener un lazo, una conexión contigo y gracias por recibirnos en tus oficinas. Para mí un gusto, amigo, como te lo decía detrás de cámaras, me da mucho gusto saber que este camino de emprendedor no es fácil. Entonces, sí, es de valientes, es de mucha disciplina, de mucha perseverancia, de mucha paciencia. Entonces, me da muchísimo gusto que te has mantenido firme y que, bueno, a lo largo de los años aquí estamos, seguimos los dos, nuestros proyectos siguen vivos. No me queda duda que, como dicen, ¿no? Los sueños son infinitos y apuesto que tienes la vara muy alta todavía, pero es importante saber también y reconocer que vamos en camino, ¿no? Que no quitamos el dedo del renglón. Es que muchas felicidades y para mí un gusto siempre compartir con ustedes. Muchísimas gracias, Emilio. Y para la gente que a lo mejor te ve por primera vez, nuestra audiencia son desde gente que quiere cambiar sus hábitos, transformar también su vida a través de los buenos hábitos, y también tenemos mucha audiencia fitness coaches, nutriólogos, health coaches, etcétera. ¿Quién es Emilio Casas? ¿Cómo te defines? ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces, Emilio? ¿Quién es Emilio Casas? Bueno, pues Emilio Casas, en una palabra, es un soñador. Yo tengo una frase que es: vivo soñando despierto. Soy un chico o un hombre soñador desde niño y ¿y por qué esa frase de vivo soñando despierto? Porque te puedo decir que todo lo que he soñado, incluso hasta esta oficina, en algún momento estamos aquí en Paseo de la Reforma, yo en mi cabeza, yo la soñé.
Yo me dije, yo quiero tener mi oficina para cuando vengan mis clientes, mis pacientes o haga negocios, nada como decir está en Reforma, ¿no? Entonces he sido muy afortunado, muy bendecido en que todo lo que he soñado lo he podido vivir, y de ahí sale esa frase: Emilio es un soñador que vive soñando despierto, porque todo, gracias a Dios, todo se me ha hecho una realidad. Ojo, nada cae del cielo de a gratis. Detrás de esa frase hay mucho esfuerzo, pero ese es Emilio en una frase, en una palabra. Emilio Casas, profesional, ¿quién es? Bueno, pues es un entrenador que lleva más de 24 años dentro de la industria del fitness. Empecé como instructor de aeróbics y luego fue evolucionando, me volví entrenador, y luego entré a la carrera, me volví licenciado en ciencias del deporte. Después me fui por mi maestría en todo lo que es desarrollo de potencial humano, salud, bienestar, coaching, después me fui a mi doctorado, que también tiene que ver con salud y bienestar. Y entonces ese es Emilio el profesional. Emilio persona, bueno, busco siempre aportar. Busco dentro de mis metas diarias está tratar de ser mejor persona, porque creo y he venido estudiando de que recibimos lo que damos. Entonces, si tú al universo, a la vida, a Dios, les das cosas buenas, el universo te las va devolviendo. Okay. La suerte como tal, tú la creas, y tú la creas basado en lo que tú vas brindando. Entonces no podemos pretender de repente que la vida, que me vaya bien cuando yo me porto del nabo con los demás. Entonces Emilio es un chico que busca siempre ser una mejor persona. Como amigo, trato de ser incondicional. Aquella persona que me conoce como amigo, busco que sienta ese cariño, esa parte incondicional de apoyo. Soy un chico, soy una persona divertida. Uh-huh. Me gusta cantar, me gusta bailar, me gusta viajar muchísimo, me gusta conocer. Soy una persona, Emilio también es una persona que está abierto al mundo de posibilidades. Uh-huh. Abrí mi mente a poder recibir todas las bondades de la vida. Entonces, dentro de mi cabeza he quitado el no, y entonces si de repente me dicen, oye, pruébalo, bueno, lo pruebo. Oye, vamos a intentarlo, bueno, vamos a intentarlo. Soy una persona abierta al mundo de las posibilidades, y también soy una persona con valores muy firmes. Busco siempre ser respetuoso. Soy una persona leal. Soy una persona comprometida, honesta, cariñosa, amorosa, y sobre todo también una persona con un corazón humilde, porque creo que a lo largo de mi vida he venido palpando que el tú tener los pies en el piso te hace mucho más grande. No se trata, la grandeza no se mide por los pesos, no se mide por las cosas que tienes, sino se mide por lo que llevas en el corazón. Entonces eso es lo que te puede abrir todas las puertas, y ese es Emilio en todas las facetas de su vida. Okay. Hay una diferencia bien importante entre, comentabas, la suerte y la buena suerte. Aquí yo recomiendo un libro que se llama así, La Buena Suerte. Sí. Que te dice que la suerte es como: yo por estar aquí parado, sentado, me gané la lotería porque me encontré un boleto tirado. Exacto. Esa es la suerte. Pero la buena suerte tú la creas. Exacto. La buena suerte, la diferencia es que tú creas las condiciones para que las cosas se den. Ahora, que se den o no, pues no es sencillo, pero las condiciones están. Entonces, por eso yo digo, nosotros tenemos en el sentido de esta definición buena suerte, pero porque creamos las condiciones. O sea, no estamos aquí en Paseo de la Reforma en el piso 18 en tu oficina de cristal con la vista súper increíble, porque sí. Hay un trabajo, hay estrategia, hay desveladas, hay altibajos,
pero hiciste el trabajo para que esa semillita floreciera o crezca. Así es. Fíjate que yo tengo una definición de la suerte y estoy de acuerdo con lo que me estás diciendo. El factor suerte fortuito es como lo acabas de decir, volteo y me encuentro un billete, ¿no? Ese es el espontáneo, ¿no? Y luego viene la buena suerte. El cómo tú crear tu buena suerte. Y yo siempre digo que la suerte es esa perfecta combinación entre el conocimiento y la oportunidad. Si tú siempre estás abierto al conocimiento y eres una persona preparada, vas a poder ver una necesidad y cuando se presenta esa necesidad con ese tiempo, entonces se conjuntan las tres y en ese momento es el factor suerte. ¿Por qué? Porque tengo la preparación, existe la necesidad y existe el momento donde se combinó que alguien lo necesita, que tú actúes, que tú aportes, que tú hagas. Y entonces ahí es donde suceden, vamos a llamarle la suerte. Muchos van a decir la suerte, muchos van a decir la buena suerte o muchos van a decir el milagro. Es que se me dio la oficina que quería, es que se me dio el cliente que yo esperaba. Pero si nosotros analizamos hacia ese cliente, bueno, ¿qué fue? Tengo la preparación. ¿Qué fue? El momento oportuno donde estoy con esa persona que tiene la necesidad. Entonces se juntan estos tres factores y ahí es donde sucede la magia. Justo he escuchado algo similar en algún libro, no recuerdo en cuál, que decían, la suerte es la intersección entre la preparación y la oportunidad. Así es. Tal cual. Y el momento oportuno. Sí, el timing. El timing, exacto. A mí me gusta mucho la psiquiatra Mariana Rojas. Mariam Rojas, me gusta mucho y ella habla también sobre precisamente esta filosofía o esta definición de suerte, ¿no? Que es donde se presenta la preparación, el momento oportuno y la necesidad. Y cuando hay esos tres, la magia sucede. Y llámale como tú quieras. Sucede el milagro, sucede la buena suerte o sucede la suerte. Emilio, me llama mucho la atención que en tu introducción, en tu presentación, dices, yo me imaginaba la oficina que quería tener. Me imaginaba, o sea, esa proyección, esa manifestación la tenías en tu cabeza, en tu mente. Yo creo que dentro de las vidas tan diferentes que tenemos cada persona, muchas veces conectamos con ciertas personas también por sus valores, sus propósitos. Yo también tengo ese hábito. O sea, yo me imagino cómo quiero que la empresa sea mañana. Yo me imagino cómo quiero que mi producto de la web, la aplicación para crear hábitos sea mañana. Eso yo ya me lo imagino y todavía no sucede, ¿verdad? Claro. En la realidad material, en mi cabeza, yo ya lo imagino, lo veo. A veces en las mañanas me doy unos minutos para como proyectar ese futuro y agarro motivación porque digo, esto ya sucedió, pero es mi yo del mañana. Así es. Pero entonces, ¿qué tiene que ser el yo de hoy para llegar allá? ¿Qué valor encuentras tú en esto de la proyección desde la misma mente? No necesariamente todavía, a lo mejor ya luego lo puedes escribir, pero primero tiene que pasar por la mente. Así es. Les decíamos hace 2 horas en una grabación que hicimos con una clienta que es un ejemplo, pero para ser millonario primero hay que querer ser millonario. O sea, tiene que pasar por la mente también. ¿Qué valor encuentras tú en la proyección, en la manifestación mental? Y luego, ¿desde pequeñito eras así? ¿O cómo llega esto? ¿Cómo creas este Emilio que proyecta? Mira, te puedo decir que estamos hablando ya, si nos metemos a lo que dice la ciencia, la filosofía, la psicología, el desarrollo humano, el comportamiento humano, la neurociencia, no podemos descubrir que hay herramientas sumamente poderosas que de manera inconsciente las hemos venido trabajando. A lo mejor en algunos momentos de nuestra vida más fuertes, en otros no tanto, que nos pasó la idea, como que lo pensamos, pero la soltamos. Pero
esos pensamientos, esos comportamientos en el estudio se ha podido demostrar, y eso es lo padrísimo que tiene la ciencia, que demuestra con sustentos que puede tener un efecto y que el efecto puede ser verídico. Yo te puedo decir que nosotros como personas debemos de empezar a aprender que para lograr cosas no se necesita ser extraordinarios. Todos podemos ser extraordinarios siempre y cuando desarrolles el conocimiento y tengas las herramientas necesarias para potencializarlas hacia esos objetivos, esos sueños, esas metas que tú tienes. Te puedo decir que yo como niño en mi presentación te comentaba que yo era un soñador. Yo te lo voy a decir abiertamente, ¿eh? O sea, yo vengo de una familia humilde, muy humilde, de una mamá con 5 hijos, mi papá era alcohólico, mi mamá trabajaba para tratar de mantenernos a 5 y aparte pues a su esposo, ¿no? Porque no le ayudaba mucho. Entonces había escasez. Entonces, carencias. Y dentro de esas carencias, yo siempre tuve la incógnita de niño, ¿por qué ellos sí y yo no? O sea, porque yo volteaba a ver, en este caso, a mis primos que vivían, mi mamá vive aquí y mi tía vive enfrente. Okay. Y yo decía, ¿por qué mis primos pueden tener juguetes? ¿Por qué mis primos pueden tener escuela de paga, pueden tener mucha ropa y yo no? Entonces yo, en mi cabeza, yo me decía, tenía que nacer especial. Y luego, cuando yo veía la tele, las telenovelas, yo veía la vida de esas personas que te proyectan en la tele y yo decía, no, es que para ser una persona así, tendré que haber nacido especial. Y entonces, hoy le puedo decir a quien nos escuche que no es así. Todos somos ya especiales. Lo único que necesitamos es abrir nuestra mente, a empezarnos a educar y tener las herramientas para potencializar esto que hay dentro de nosotros y podamos alcanzar lo que queremos. Inconscientemente yo de niño me preguntaba eso, y esa es una de las incógnitas que me llevó a estudiar todo lo que estudio, sobre estas ciencias que te hablé. Y entonces, inconscientemente, yo veía la tele, veía la casa de mi tía, y yo decía, en mi cabeza, yo un día voy a tener una casa bonita. Yo un día voy a tener muchos zapatos, muchos tenis. Yo un día voy a ser elegante. En mis tiempos, uno de mis artistas favoritos es José José. Okay. Y entonces yo veía a José José en la tele y él salía con su micrófono y siempre con un saco. Uh-huh. Siempre con un saco. Entonces yo decía, yo voy a ser elegante como ese señor. Entonces, hoy te puedo decir, tengo sacos de todos los colores. Entonces, yo dije, mi mamá en algunas ocasiones para la escuela me podía comprar unos zapatos. Y aunque ya no me quedaran, yo no le podía decir que quería otros porque yo sabía que no había el recurso. Y entonces yo me decía en mi cabeza y me imaginaba un día teniendo muchos zapatos. Te puedo decir que hace unos años he podido tener la bendición de ser imagen de marcas como Reebok, como Adidas, como Under Armour, donde cada vez que yo me presentaba, uniformes, tenis nuevos. Llegué a un punto en el que con Reebok o con Adidas llegué a tener 78 pares de tenis. Y entonces si te das cuenta, ese niño que solo tenía unos y que no le podía decir a su mamá que le apretaban, ¿cómo pensó tan fuerte, lo visualizó, lo decretó y a un paso del tiempo, ¡pum!, se manifestó y se hizo una realidad.
Hoy, bueno, mi casa, pues yo soy una persona muy ordenada. Entonces, uno de mis lugares seguros es mi casa. Amo estar en mi casa. Es mi espacio. Todo tiene un significado. Y te repito, cuando yo era niño, yo me decía, yo voy a tener una casa bonita, ¿no? Entonces, esto lo hice de manera inconsciente. ¿Qué fue lo que pasó después? Esta incógnita de que si de verdad para yo ser exitoso, ser profesional, ser, tener prosperidad, tener riqueza, ser millonario, si yo me preguntaba si se necesitaba tener un don especial. Y esa incógnita yo decía, porque hay gente que todo parece que todo le sale bien, y hay otros que no les sale bien. Entonces esa incógnita que desde niño yo me preguntaba por qué ellos sí y yo no, creció, y la misma vida me llevó a estudiar todas estas ciencias, la filosofía, la psicología, el desarrollo humano, el potencial humano, la neurociencia. Y entonces he venido a descubrir que esas personas exitosas lo que han venido haciendo es desarrollando capacidades que se vuelven habilidades, que se vuelven hábitos y que los vuelven o lo volvemos estilo de vida. Y entonces cuando ya lo vuelves parte de ti, pareciera que la vida te fluye. O sea, ya no hay ese esfuerzo. Pero antes de llegar a eso, hay un trabajo. Entonces, una de las herramientas que yo le puedo decir a cualquier persona que nos escuche con todo este feedback que acabo de dar, es que trabajen mucho la visualización. La visualización es precisamente lo que acabas de decir, ese darte un segundo. Nadie mejor que uno mismo sabe lo que sueña, sabe lo que quiere. Entonces, date unos segundos para pensar realmente qué quieres, pero que sea real. Que lo pienses y lo sientas. Okay. Y entonces visualízate en cómo te vas a ver, cómo te vas a sentir, en dónde vas a estar, con quién vas a estar, cómo vas a impactar. Y entonces trata de estarlo haciendo lo más posible. ¿Por qué? Porque vas a ir programando a tu cerebro. Entonces, tu cerebro, ¿qué es lo que va a pasar? Hay una cualidad que le quiero decir a todo mundo. El cerebro no tiene la capacidad, no la tiene de distinguir qué es real y qué es imaginario. Entonces, ¿por qué? Porque si yo ahorita te digo, ahorita yo te digo, piensa en que ahorita va a entrar alguien y nos va a asaltar y nos va a empezar a someter inconscientemente. Tú lo vas a empezar a imaginar y bioquímicamente tu cuerpo va a empezar a tomar una reacción de miedo, ¿ok? ¿Por qué? Por simplemente escucharme y desatar tu mente. Entonces, porque tu cerebro no alcanza a distinguir. Luego con lo que escucha, la mente empieza a trabajar y al empezarlo a trabajar, tu cuerpo lo empieza a manifestar. Ahora, cuando es verdad, pues lo estamos viendo, lo estamos escuchando, lo estamos sintiendo. Una situación va saliendo y alguien viene corriendo y lo ves malintencionado y luego hasta dices, córrele porque ahí viene a asaltarme, ya hasta los alcanzamos a distinguir. Entonces, si te das cuenta, ahí cuando tú lo estás viviendo, ves a la persona y empiezas a sentir bioquímicamente cómo tu cuerpo empieza a entrar en el mismo estado. Entonces, si el cerebro no tiene esa capacidad de distinguir entre lo que es verdad y es imaginario, si tú lo que visualizas es tu sueño, tu cerebro lo registra como algo que ya se cumplió, algo que ya él siente, algo que él ya vivió. ¿Y qué crees que va a pasar? Va a buscar, tanto lo vas a estar programando, o perdón la palabra, tanto lo vas a estar jodiendo, que un día el cerebro va a decir, ya, toma, aquí está. El cerebro
o si le quieres llamar de manera holística, Dios, el universo va a decir, ya, tanto lo estás diciendo, aquí está, ¿no? ¿Por qué? Porque tanto lo estuve repitiendo, que todo tu ser va a buscar las alternativas para que se haga realidad y eso que tú le dijiste, lo vivas. Y entonces en ese momento que se cristaliza o que se hace una realidad, ¿qué es lo que hacemos? Buscamos otro sueño. Entonces, si te das cuenta en la historia que te conté, así fue. Yo me decía, un día voy a tener muchos tenis, y tanto lo pensaba imagínate un niño, yo te estoy hablando de un niño de 7 años, de 10 años, pensarlo, imagínate con qué energía que cuando no comprendes las cosas. Entonces, y así yo hacía como enojado lo decía, y de repente tanto me lo dije, que un día el cerebro, Dios, la vida, el universo me dijo, ya, ahí están todos los pinches zapatos que querías. Los 78 pares. Los 78 pares, ¿no? Entonces, así es como nosotros podemos usar esta herramienta de la visualización. Es como un superpoder. Es una herramienta sumamente poderosa. La verdad es una herramienta que les quiero compartir. Yo la he usado para todo lo que he hecho. Para un viaje lo he pensado. Para esta oficina la he pensado. Para todo yo la uso. Y otra herramienta sumamente poderosa es el decretar. Todos venimos con ideas limitantes que nos limitan, que nos bajan nuestro potencial. Las famosas creencias limitantes. Las famosas creencias limitantes, que vienen basadas a hechos o historias o sucesos que vivimos que a lo mejor nos crearon un miedo, una inseguridad. Entonces, eso se queda arraigado, nos quedamos como programados con ese miedo. Entonces, si alguien de niño te dijo, no, es que tú no puedes, y te rechazaron, entonces tú inconscientemente arrastras eso. Y entonces cuando quieres hacer algo, dices, es cuando nos saboteamos. Entonces dices, no, lo voy a hacer, te entusiasma. Y ya al momento de dar el paso, te apagas, bajas la guardia y quieres hacer todo y a la vez no haces nada. Entonces decretar, como decir, yo voy a ser mi empresa, yo voy a ser fuerte, yo voy a ser exitoso, yo voy a ser abundante. Esto poco a poco en nuestro cerebro va a ir cambiando esas ideas limitantes por ideas habilitantes que me permiten crear lo que sí quiero. Entonces tenemos que llegar, que si nuestra historia de ideas limitantes es desde niños, imagínate que está hasta acá. Entonces tenemos que llegar a empezar a repetirnos de tal forma que las ideas habilitantes sean mucho más fuertes y logremos desaparecer las ideas limitantes. Estas son 2 herramientas sumamente poderosas que, te repito, si las personas abrimos nuestra mente a aprender, a tener esas herramientas para desarrollarnos, entonces vas a liberar tu potencial y te vas a dar cuenta que tú, yo o cualquiera que nos esté viendo y nos esté escuchando, no es que necesitamos ser especiales, ya somos especiales. Entonces, ¿qué hay que hacer? Liberar ese poder, ese potencial que hay dentro de nosotros para crear lo que queremos. Emilio, si tuvieras a tu yo de 7 años, a tu yo de 10, 14, en un momento que a lo mejor tú sintieras que necesitas o que un mensaje fuerte de apoyo, de confirmación, te hubieras sido también bastante útil, porque es muy difícil a veces las etapas que uno va viviendo, no es sencillo, digo, que dar el mensaje, que esto también es proyectar y luego hay que hacer el trabajo. Claro. Pero hay mucha gente que a lo mejor está en esa situación. ¿Cuánta gente que nos puede llegar a escuchar o no? Y pueden ser en todas las etapas. Gente que es emprendedora, gente que es comerciante, gente que es empresaria, gente que quiere cambiar sus hábitos. Siempre para lograr ese crecimiento y ese desarrollo personal hay que atravesar miedo, hay que atravesar inseguridad, hay que atravesar las creencias, romper barreras. Entonces yo creo que todo lo que tú nos dices hace eco en todos. O sea, es algún mensaje, no necesariamente aplica para alguien que es fitness o para alguien que quiere cambiar un hábito, para alguien que quiere ser millonario, no. Aplican todos porque todos somos personas y todos pasamos esos procesos.
¿Qué mensaje tú le darías, pero digamos que hablándote a tu yo del pasado y que al mismo tiempo como que te hubiera ayudado mucho, o que hoy le dirías a ese Emilio de 7, 10 años y para que no deje de soñar, para que entienda que sí se puede, que todo es posible? Si estás teniendo problemas con tu plataforma actual, si tus usuarios, tus clientes no están contentos con la experiencia que tienen en tu página web, en tu aplicación móvil, o no están entendiendo el proceso, o tienes áreas de mejora, acércate a nosotros. Somos expertos en hacer webs, aplicaciones y plataformas online para la industria fitness. Tenemos más de 4 años de experiencia, tenemos un equipo detrás, tenemos ingenieros, tenemos diseñadores que te podemos ayudar a seguir escalando tu negocio. Solo dale clic aquí abajo en más información y agenda una asesoría completamente gratis. Conócenos, atrévete tú también a escalar tu negocio de fitness o nutrición. ¿Qué le diría a mi niño de 7 años? O a ese adolescente, para que no pierda tiempo. A ese soñador. Y a ese soñador, para que empiece a construir todo lo que él quiere. Le diría que abra su mente. 1, le diría que no tenga miedo. Que el miedo no es malo. El miedo simplemente es una reacción hacia lo desconocido. Y yo me diría, no tengas miedo. El miedo es bueno porque te va a obligar a vivir cosas diferentes. Ese sería uno. Otra cosa que yo le diría es, renuncia a tu ego. Que no te dé pena, no te dé vergüenza decir no lo sé, que no te dé pena equivocarte, que no te dé pena fracasar, porque dentro del fracaso está este ego lastimado, que a nadie nos gusta que nos digan que no sabemos o que nos equivocamos, pero ese fracaso, ese ego lastimado es lo que nos tiene paralizados. Se nos inunda de miedo porque no queremos ser rechazados. Entonces yo le diría, renuncia a tu ego, no tengas miedo a fracasar. Y le diría, abre tu mente lo antes posible para trabajar en tu aprendizaje de autoconocimiento y de desarrollo humano. ¿Y qué es el autoconocimiento o desarrollo humano? Es aprender a analizarte, cómo te sientes, qué quieres, hacia dónde quieres ir, e ir quitando todas estas barreras, ir quitando todas estas piedritas que muchas veces nos las impusieron y otras fueron autoimpuestas por lo que vivimos. Entonces, irlas quitando, empezar a trabajar esa parte de aprendizaje para que entonces podamos abrirnos a ese campo de posibilidades infinitas donde está tu sueño hecho realidad. Eso es lo que yo le diría. Muy buen mensaje. Emilio, aquí es que yo creo que es mucho. Ese mensaje ya va a hacer eco en muchas personas, hace eco en mí también. Y la importancia también de saber reconocer, ¿no? También cuando una persona, o sea, reconocer primero por qué somos como somos, por qué creemos lo que creemos, porque hacer esa introspección y esa reflexión y rascarle ahí al fondo y a la raíz de por qué hoy somos como somos, no es fácil, ¿eh? O sea, hay que enfrentar también como la infancia, los traumas, los dolores que uno pasó, pero una vez que te vuelves consciente de eso, ya te sientes mucho en una especie como de libertad, de decir, a ver, soy así porque me pasó A, B, C, D, soy así porque mi entorno fue así, 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 ok, ¿quiero seguir siendo así? Exacto. Está alineado con mis valores, con mis objetivos a largo plazo, y de ahí nace todo, como esa famosa frase que está hasta en un libro, empieza por el por qué. O sea, una vez que tú ya descubres un poco, tienes este autoconocimiento, esta autoconciencia de saber por qué eres como eres, por qué crees lo que crees, te da una libertad de después, ahora sí, me siento más en posibilidades de decidir qué quiero, hacia dónde quiero ir,
¿Cuál es ese por qué y para qué que me va a mover hacia allá? Y como que te deconstruyes, ¿no? Uh-huh. Y se dice fácil, es difícil. Yo también he hecho esas reflexiones en terapia, en años de terapia, en leer, en darme un espacio para pensar, reflexionar. Y uno tiene que enfrentar esos traumas y esos miedos y esas cosas que la mayoría de la gente a veces, por X o Y razón, pues no le escarba mucho ahí. Y realmente de ahí vienen los cambios profundos. Quería preguntarte, Emilio, también en un minuto, sí. ¿Tú crees que todo es posible? Si yo quiero lograr algo, ¿lo puedo hacer? ¿Lo puedo lograr? Sí, sí lo creo, y lo creo tan firmemente que es parte de mi eslogan. Mi eslogan es: todo es posible, solo cambia tu chip. Ese es mi eslogan. Mi frase de guerra es: cambia tu chip. Si te das cuenta, he venido hablando sobre precisamente que no necesitamos ser extraordinarios, que ya somos extraordinarios, nada más hay que liberar ese potencial, como dices, escarbándolo, autoconociéndonos, y ya una vez que te autoconoces y que realmente comprendes quién eres y qué quieres, entonces ahí manos a la obra, ahí es donde empieza la magia. Uh-huh. Yo tengo una frase que trabajo mucho con mis pacientes, que es: más ligero, más libre. Entonces, con todas esas cosas que venimos cargando, las vas a poder soltar, acomodar, y entonces te vas a vaciar para poder avanzar más rápido, ¿no? Sí, estoy de acuerdo que todo es posible. Todo es posible porque el potencial está en ti. Está muy trillada de que si pasa por tu mente, quiere decir que puede suceder en tu vida. Y es verdad. Yo creo que a ti, a mí, nos ha pasado 20,000 cosas, las cuales nosotros en algún momento las pensamos, y cuando nos dimos cuenta, al paso del tiempo, ¡pum!, se hicieron realidad. Pero no comprendemos el por qué, porque las hicimos de una manera, las hicimos de una manera simple, o sea, simplemente reaccionamos, no analizamos. Muchos le llaman: no, es que fue la ley de la atracción, el poder de la ley de la atracción. Pero ese poder de la ley de la atracción tiene que ver con que tú lo pensaste, tú lo creíste, tú lo trabajaste, tú lo visualizaste, tú lo decretaste. Y entonces todo eso junto hizo que se manifestara y se hiciera la realidad, que se cristalizara. Entonces, sé que todo es posible, solamente tener siempre en cuenta que para que suceda va a tener un costo, va a tener un precio. Hay un detrás de bambalinas, que es disciplina, perseverancia, aprendizaje, paciencia, fe. Y claro que, por supuesto, constancia, no quitar el dedo del renglón, y tarde o temprano va a suceder. Y así, a quien nos esté escuchando, solamente analícenlo. Soñaron una casa, y les apuesto que muchos de ustedes ya tienen su casa. Fue posible. ¿Querían un auto? Fue posible. ¿Querías terminar una carrera? Fue posible. ¿Querías un emprendimiento? Fue posible. ¿Querías una empresa? Fue posible. ¿Querías el viaje? Fue posible. O sea, ¿por qué? Porque todo pasó por nuestra mente, lo trabajamos, y entonces se cristalizó en una realidad. Entonces sí, estoy convencido de que todo es posible. Y en lo que es mi empresa, quiero compartirte algo. Yo usé precisamente el todo es posible porque es esa idea habilitante que en vez de que me frene, me permite fortalecer mi fe, me permite fortalecer esa iniciativa de muévete, de que va a ser realidad. Y entonces esto hace una sinergia de energía para creer, para no quedarte estancado. Pero como te decía, mi eslogan es: todo es posible, solo cambia tu chip. Yo, gracias a que todas las cosas que he venido pensando se han hecho realidad, le quise dar una misión en mi eslogan a todo es posible. Y esta misión se la hice de
con un enfoque de esperanza, de fe. Uh-huh. ¿Y a qué me refiero? Si a los que me han leído, me siguen y ven en mi página web, todo es posible, es mi parte social como empresa, o algún día estoy seguro que va a ser mi fundación, donde muchas personas nos envían un inbox, un correo y ayudamos a niños. Entonces hemos regalado sillas de ruedas, hemos regalado asientos ortopédicos, hemos regalado bicicletas para que a lo mejor el niño se pueda trasladar a su escuela. Hemos regalado ropa, hemos regalado juguetes. Soy fanático de los Reyes Magos. Entonces sé lo importante que es un juguete, cómo alimenta el alma. Entonces van varias veces que orfanatos nos piden ayuda. Ojo, ahí es en donde viene la esperanza. No lo hago yo solo, lo hago con la buena fe y la esperanza de toda la gente linda que me sigue en redes sociales. Cuando alguien me pide ayuda, yo no puedo a veces absorber todo, pero entre todos, ahí viene la esperanza, la fe, lo hacemos posible. Y entonces de repente publico y les pido ayuda a la gente. Me acuerdo que me han dicho de orfanatos de los Reyes Magos, es que tenemos 60 niños y no tenemos para sus reyes, queremos ver si nos pueden aportar. Emilio, puedes pedir ayuda en redes sociales. Están las oficinas y yo lo único que hago es alzar la voz. Claro que yo aporto lo que yo puedo, los juguetes que yo puedo, y la gente solita, los que conectan con eso. Entonces yo les digo, oigan, por favor ayúdenme a demostrarle que todo es posible a un niño que sueña, que todavía no comprende la vida. Vamos a demostrarle y vamos a alimentarle esa fe, esa esperanza de que si lo quiere, puede suceder. Y entonces hemos llevado juguetes, hemos llevado cobijas, hemos ayudado a muchos niños. Esa es la parte que yo redireccioné con Todo es Posible para darle una misión, aparte de que me fortalece a mí para moverme y me ayuda a inculcarla en las personas que logro tocar para que ellos también puedan el día de mañana usarla y motivarse. Bueno, lo usamos para alimentar el alma de los niños, porque sé, como te lo dije cuando empezamos la entrevista, desde niños es donde empezamos a forjar la directriz. Empezamos a darle riendas sueltas a nuestra cabecita de en qué nos vamos a convertir. Y si es un niño menos afortunado, vamos a llamarle, por situaciones económicas, por situaciones de locación o de ciudad, bueno, pues nosotros poderle brindar esa motivación, ese cachito de esperanza, sí, de que él diga, no manches, sí sucedió, y entonces eso lo inyecte con esa esperanza para que luche. Así como a un niño, si el día de mañana le dices, no, tú no puedes, eres un tonto, el niño queda marcado, sí, y vienen estos traumas, pues imagínate el impacto que puede tener. Positivo. Es que soñaba una pelota, me ha pasado, es que soñaba con un carrito y les llegó el carrito. Entonces imagínate la semillita de creer en él mismo, porque él lo pensó, él lo pidió, él lo decretó, y pensar que sí puede suceder. Entonces sembramos una semillita para ser una personita que pueda salir a luchar por todo lo que quiere. Muy bien. Emilio, si pudieras cambiar o crear un hábito en las personas de todo el mundo, ¿cuál sería y por qué? Si pudiera cambiar y crear un hábito en todas las personas, ¿cuál sería? Pues yo creo que sería el hábito de aprender, estar abiertos a aprender. A mí en lo particular, para poder liberar mi potencial, el paso número 1 que tuve que hacer fue renunciar a mi ego y decir esta frase
de Aristóteles, me parece, que es: yo solo sé que no sé nada. Tenemos que estar, el mundo evoluciona, entonces la información evoluciona, no nos podemos quedar con decir es que yo soy así, es que yo lo hago así, ¿no? Yo diría que nos abramos nuestra mente siempre al conocimiento. Ahí es donde van a venir el abanico de experiencias por vivir para empezar a crear. Porque si tú eres una persona, les va a sonar, con mente cuadrada, cero flexible, o eres una persona dueña de la verdad, es que yo soy así, pues no va a entrar nada. Entonces vas a seguir viviendo lo mismo, más de lo mismo. Si quieres vivir cosas diferentes, entonces bájate de ese pedestal y abre tu mente a que puedas aprender. Y de ahí viene precisamente, es la otra parte de mi eslogan: cambia tu chip. Cambia tu chip no es otra cosa más que cambia tu forma de pensar, abre tu mente. ¿Por qué? Porque si yo abro mi mente a adquirir herramientas, entonces me va a potencializar, voy a desarrollar capacidades, habilidades, nuevos hábitos, y eso me va a permitir vivir o crear nuevas experiencias, nuevas cosas. Ese sería. Y sin querer, mira, todo es posible, solo cambia tu chip. Emilio, la única constante es el cambio. También es una frase, ¿no? que filosófica, que te hace, si le das doble clic, te hace reflexionar mucho. Claro. Yo también tengo o sea, la raíz, digamos, de todo lo que hemos ido logrando en el negocio, a nivel personal, ha sido el hábito de aprender. Para mí ese ha sido mi pilar, que luego hay una teoría que se llama teoría de vasos comunicantes. Tú le pones una pila de vasos verticales, le echas a un valor o le echas a un hábito y ese va permeando a lo demás. Claro. Puede ser, hay gente que dirá la disciplina, hay gente que dirá levantarte temprano, hay gente que dirá hacer ejercicio. Para mí ha sido aprender. Me he obsesionado, pero en el buen sentido, tanto con aprender, que me ha ido ser más consciente de la salud, del bienestar, de la disciplina, del trabajo. O sea, el conocimiento ha sido como ese input que le he dado como a mi vida, a mi mente. Ese estilo de vida que tengo es mucho de aprender y me ha ido permeando a todo. Al negocio, a la familia, al valor de las relaciones, a ser más consciente de mi salud, a ser más consciente de mi cuerpo, a ser más consciente de mi psicología, de mis creencias, pero todo a raíz del conocimiento. Te quiero agradecer, Emilio. Si me permites, me gustaría compartir algo ahí. Sí. Esto que tú dices de aprender, precisamente viene, yo también lo veo como el pilar y fortalece de todo es posible. Porque si yo me permito aprender para mejorar mi salud, vas a mejorar tu salud. Si me permito aprender para construir una empresa, voy a tener mi empresa. Si yo me permito aprender un idioma, voy a hablar otro idioma. Entonces ahí me voy a demostrar que cambiar tu chip, que es cambiar tu mentalidad o abrir tu mente a aprender, te va a permitir demostrarte que todo es posible en el área que tú quieras. Entonces estoy 100% de acuerdo contigo, amigo. ¿Sabes cómo me siento? Yo hago a veces una reflexión de una analogía que me lo digo a mí mismo y lo he compartido en un par de conversaciones. Yo me siento como si fuera una esponjita. Sí. Y quiero invitar a todos a que sean como esa esponjita. Claro. Porque cuando yo empecé el negocio, por ejemplo, Fitizo, tú fuiste una de las primeras personas que a mí me hizo cambiar ese chip. Sí. Yo me acuerdo que hasta tú un consejo me diste de subir un precio que yo daba, como porque tuviste como también el trabajo, la dedicación que le estamos metiendo al proyecto. Y saberte vender. Saberme vender. Tú me diste un par de consejos en eso, pero a lo largo de mi vida me he sentido como una esponja. Tengo un tío también muy culto que le encanta leer, sabe de todo, tiene una biblioteca en su cuarto y también me siento una esponja, pero con todos. O sea, yo aprendo de ti y siempre tomo una postura de aprendiz también Hoy me llevo muchísimos aprendizajes, estoy seguro que la gente también, Jorge también. Pero al rato voy a platicar con Jorge y me siento esa esponjita porque él sabe de video y yo no. Enséñame, quiero aprender. Tengo hambre y sed de aprender. Y luego voy con
no importa el rango, no importa la profesión, no importa la cantidad de dinero que gane, no me importa el hábito, siempre puedes aprender de la gente, siempre puedes aprender de las cosas que te suceden, de las cosas que no te han sucedido, de todo. Entonces esa esponjita, o sea, el poco o mucho éxito que tengo y que tienes y que estoy seguro que queremos mucho más, también es gracias a tomar esa postura como de esponja, de absorber lo mejor de cada persona, de cada profesión, de cada problema, de cada reto, y tomarlo como para un crecimiento. Sí. Decías, el miedo, los retos, la frustración. Cuando yo veo el miedo, mi forma de verlo es que, o sea, sé que pasa el proceso de, ay, sí, pero yo lo veo como una oportunidad. Yo lo veo que cuando hay miedo, para mí es un indicador, he cambiado esa percepción de que es un indicador de que ahí hay crecimiento. Entonces ahora cuando veo miedo digo, quiero, porque ahí hay crecimiento. Así es. Digo, luego habrá que hacer un análisis, ¿verdad? Para ir con precaución, pero te agradezco mucho porque dentro de la parte de todo Fitizo, el negocio, mi crecimiento, tú también has sido una persona importante. Platiquemos poco o mucho, pero hay palabras, hay frases, hay pensamientos que a lo mejor tú te has dado cuenta que para ti pues fue una plática. Para otras personas puede significar muchísimo. Y yo te agradezco el que compartas un poco de tu historia, que me hayas también ayudado en su momento, que me sigas ayudando. Se nota cuando es genuino. Y también invitar a la gente a que tomemos esta postura como de esponjitas, ¿no? Que hago la analogía para que se nutran, abran la mente, rompan el ego y detrás de eso solo hay crecimiento. Entonces, muchísimas gracias por el tiempo, Emilio. Ya nos queda poco tiempo, sabes que andamos no corriendo todos. Y solo te dejo un espacio final para que compartas tus redes, compartas, no sé, tu página web, compartas dónde te pueden encontrar, si quieren una consulta, algo, y los puedas compartir. Claro que sí. Para todas aquellas personas que busquen generar un cambio en su vida, en su parte física, mental, emocional, para lograr este equilibrio, donde se quieran comprender y liberar ese potencial para vivir ese cambio, con mucho gusto me pueden encontrar en Instagram como @EmilioCasas, o me pueden encontrar también en Facebook, me pueden encontrar en YouTube, todas como @EmilioCasas o @CircuitMX. Ahí también nos pueden encontrar, y con un inbox, con un mensajito, nos vamos a poner en contacto y va a ser un gusto poder ayudarles a demostrarse que todo es posible. Solo cambia tu chip. Emilio, muchísimas gracias. Te felicito y te agradezco también el mensaje que envías, porque sé que a mucha gente le puede hacer mucho eco. Y pues nada, yo sé que vamos a seguir creciendo, que vamos a seguir en contacto, porque este tipo de relaciones hay que cultivarlas. Sabes que uno aprende y hasta donde piensa que no. Y entonces, bueno, te agradezco muchísimo y te felicito también por tus logros. Que sigas teniendo muchísimos, que eso no me queda duda que así va a ser. Así que gracias a todos por poner atención, por escucharnos. Y por último, queremos hacerte llegar mira, un pequeño presente. Me lo gané. Entonces, oye, si quiero la vajilla, tengo que dar más consejos, más tips. Sí, de hecho. Muchas gracias. Mira, soy amante del café. Siempre un buen cafecito este mes. Y mira, ya tengo otro más. Y créeme que apuesto que lo vas a ver en mis redes, porque siempre ando cargando mis termos con café. Muchas gracias. No, gracias a ti por compartirnos. Y también es una muestra de agradecimiento tanto de mí como de mi equipo, porque de cierta manera, o sea, tú tienes también un pedacito de nuestro éxito, es tuyo. No, muchas gracias. Igual de mi parte, mucho les deseo lo mejor. De todo corazón. Creo mucho en la energía y creo mucho en que lo que tú proyectas, lo que tú das, el universo conspira en devolverlo y manifestarlo de 1000 formas. Entonces les deseo mucho éxito, muchas bendiciones, mucha salud y muchas cosas extraordinarias. Muchísimas gracias. Gracias a todos y así cerramos este episodio.